Además de que son, no sé si es tiempo de viento o no, pero ya con nuestro clima ya no sabemos. Pues que Dios ayude a todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, como en Veracruz y esos lugares donde se inundaron de una manera muy, muy fea. Pues que Dios les ayude. Aquí estamos hoy nosotros disfrutando de este airecito, del sol, gracias a Dios por sus misericordias. Y pues ya que seguimos en octubre, yo quiero aprovechar este mes como lo he hecho de costumbre, y creo que hay costumbres que son muy buenas y hay que seguir. Pues de costumbre, en octubre recordar, mis hermanos, esas doctrinas y esas enseñanzas que nos hacen ser protestantes. Ya lo veíamos en nuestro estudio el día viernes, que uno de los términos que se usan para referirse a nosotros es protestante. Somos protestantes. Pues, ¿qué creemos como protestantes? Y hoy, mis hermanos, yo quiero traerles y quiero hablar de 5 doctrinas. No son las 5 solas, estas son otras 5 doctrinas. Por si acaso a veces alguien dice, es que ustedes son los de las 5 doctrinitas, esas de las 5 solas. No, hay muchísimas más doctrinas que debemos de conocer y de aprender y de estudiar. Y hoy te quiero hablar de otras 5 doctrinas. Y miren, mis hermanos, hoy voy a hacer un gran esfuerzo porque hace como 3 años vimos a manera de estudio, así como estamos haciendo los estudios de las 5 solas los viernes, vimos estas doctrinas en un periodo de tiempo como de 3 años. Y aquí están algunos de los que las tomaron, como la familia de nuestra hermana Rosario, que fueron como 3 años que nos aventamos, creo, con el de Sí Jesús. ¿Tú estuviste con el Sí Jesús, no, mi hermana? Sí, fue un estudio que se llamó Sí Jesús, y nos aventamos 3 años. 3 años, mis hermanos, todos los jueves creo que nos conectábamos. 3 años se alargó el estudio. Pero hoy lo voy a hacer en 50 minutos. Y espero que a lo mejor hasta menos. Así que por eso voy a hacer un gran esfuerzo, porque ese estudio que dimos durante 3 años cada jueves, hoy lo tengo que compartir en menos de 1 hora. Así que vamos a comenzar para no perder más tiempo. Estas 5 doctrinas se llaman las doctrinas de la gracia. Así se les llama, las doctrinas de la gracia. Y quiero comenzar con Efesios capítulo 2, un pasaje muy conocido, y creo que nos lo deberíamos de memorizar, mis hermanos. Los que no se lo saben, hay que memorizarnos. Efesios capítulo 2, vamos a Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por gracia. Por eso se llaman estas doctrinas las 5 doctrinas de la gracia. Aunque en el estudio que tomamos de Sí Jesús vimos 7 doctrinas, hoy solo vamos a ver 5 doctrinas de la gracia. Te las voy a mencionar de corridito y después vamos a ir una por una haciendo una breve explicación de qué trata cada doctrina. Y es que, mis hermanos, si no conoces la historia o el plan de Dios para salvarte, en las 5 doctrinas de la gracia lo puedes encontrar. Es lo que hizo Dios para salvarnos. ¿Qué hizo Dios para salvarme? Pues las 5 doctrinas de la gracia nos dejan ver un panorama completo de qué hizo Dios para salvarnos. Estas 5 doctrinas, la número 1 se llama depravación total. Esa es la número 1. La número 2 se llama elección incondicional. La doctrina número 3 se llama expiación limitada. Y aquí déjame hacer un paréntesis. Esta, hermanos, la expiación limitada es la doctrina que trae más
confrontación, que trae más confrontación entre los cristianos, y lo vamos a ver por qué. La tercera, expiación limitada, es la doctrina con la que muchos dicen, no estoy de acuerdo con esa doctrina. La cuarta, gracia irresistible. Y la quinta, perseverancia de los santos. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Como ven, mis hermanos, el mensaje de hoy es como si te ofreciera un menú de un caldo de pescado. No va a ser fácil de digerir, tenemos que ir con cuidadito, así que espero, hermanos, que no nos haga indigestión. Estas 5 doctrinas, mis hermanos, no podemos decir, bueno, creo en la 1 y en la 2, pero en la 3 no la comparto. Imagina una mesa de 4 patas y la base de arriba. Una mesa de 4 patas y la base de arriba. Si a esa mesa le quitas una pata, ¿qué va a suceder con la mesa? Se va a caer, no se puede sostener. Hermanos, estas doctrinas no puedes quitar ninguna. Una se debe a la otra. Una debe estar como también la otra. Y si quitas una, si dices, pues yo comparto solo 4 doctrinas, hermano, una no, pues tu mesa se puede venir abajo. O no se puede, se va a venir abajo. Así que o creemos en estas doctrinas o no las creemos. Y mi hermano, estas doctrinas es lo que enseña la Biblia, aunque a veces no nos guste. Y es que el problema, mis hermanos, al ir exponiendo estas doctrinas, el problema no está en la Biblia y lo que la Biblia enseña, El problema está en nuestra mente y en nuestras emociones. Cuando queremos entender estas doctrinas a la luz de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia y de nuestras emociones, vamos a tener mucho conflicto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Van a surgir muchos porqués. Pero si decimos, bueno, sea Dios veraz, como dijo el apóstol Pablo, y yo sea un mentiroso, quizá yo no lo entiendo, no la comprendo, pero si la Biblia lo enseña, yo debo decir, amén, amén, así es. Comencemos pues, mis hermanos, con la primera doctrina, que se llama, ¿recuerdan? La depravación total. Y vamos a Romanos capítulo 3, voy a traerlos por 5 pasajes. Es un sermón, pues, tipo estudio. Así que vamos a Romanos capítulo 3, que por cierto no son de mis favoritos. Yo prefiero solo basarme en un pasaje y de ahí explicar. Pero hoy es necesario ir por varios pasajes, como lo he hecho estos domingos anteriores. Romanos capítulo 3, versículo 10 y 11. Romanos 3, versículo 10 y 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo escribe y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí terminamos. Bueno, hasta el 12 les dije, hasta el 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si no hay ni siquiera uno, mis hermanos, eso incluye a toda la raza humana. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo de la raza humana? ¿Quieres una descripción del ser humano, mi hermano? ¿Quieres una radiografía del ser humano? Romanos capítulo 3. Ahí está la radiografía del ser humano. ¿Quién es el hombre? Y el apóstol Pablo nos dice, él no es justo, él no entiende, él no busca a Dios, se ha desviado, es un inútil, no hay nadie que sea bueno, no hay ni siquiera uno. Híjoles, mis hermanos, la radiografía nos arrojó una realidad que ofende y lastima. Y es que, mis hermanos, las doctrinas de la gracia, si algo hacen, es humillarnos. Nos humillan. Porque si teníamos un concepto de nosotros de, yo soy bueno, o yo no soy como fulano de tal, Romanos dice, no hay ni siquiera uno, no hay ni uno.
Ni uno, mis hermanos. No hay alguien justo. No hay quien busque. Hermano, pero yo desde chiquito me acuerdo que yo buscaba a Dios. Bueno, al Dios de tu imaginación. Pero no creo que al Dios de la Biblia. No creo que al Dios de la Biblia. Y es que el Dios de la Biblia no nos gusta. Cuando venimos a la Biblia y vemos al Dios de la Biblia, decimos, ay, ese Dios no me gusta. Mejor haré un Dios para mí, de acuerdo a mis emociones, mis sentimientos. Un Dios que me ame, me apapache y me diga, te amo, hijo, eres lo mejor para mí, te doy, sonrío. Y decimos, ay, ese Dios me gusta. Y nos hacemos ídolos en nuestra mente. Sí, ciertamente como protestantes hemos superado el hacernos ídolos físicos, como una imagen. Pero hermanos, tenemos a veces muchos ídolos en nuestra mente y en nuestro corazón. Hemos hecho a un Dios a nuestra manera. Y bien sencillo, mi hermano. El Dios que tú dices conocer desde pequeño, ¿me lo podrías presentar aquí en la Biblia? Y tú dices, no, es que la verdad es que no he leído la Biblia, hermano. Entonces aquí Dios conoces, porque no hay otra manera de conocer a Dios más que a través de la Biblia. Tú dirás, yo al Dios que conozco es este. Mira lo que dice aquí la Biblia, mira lo que dice acá la Biblia, mira lo que dice acá la Escritura. Pero mis hermanos, por eso decía que entender estas doctrinas a la luz de nuestra mente y de nuestras emociones y nuestras experiencias es cuando se crea ese conflicto. Pero entender estas doctrinas a la luz de lo que dice la Biblia, no hay conflicto, no hay ninguno. Así que, ¿quién es el hombre? La primera doctrina me dice que el hombre es un depravado total. Ay, suena bien feo. En una ocasión, el pastor Suger Mitchell, un pastor republicano de República Dominicana, estaba debatiendo con un homosexual. Y el homosexual llega a la conclusión y le dice, o sea, ¿tú me estás diciendo que yo soy un depravado? Y Miguel Núñez lo mira y le dice, no dije eso. Dije que yo y tú somos unos depravados, que necesitamos a Cristo. No estoy diciendo que tú, sino que yo y tú y todos los seres humanos somos unos depravados. Esa es la descripción del ser humano a la luz de la Biblia. Que el ser humano es un depravado, mi hermano. Es un depravado. ¿Y a qué se refiere esta doctrina? ¿Quiere decir que el hombre es capaz de hacer todas las maldades habidas y por haber? Gracias a Dios que no, porque Dios nos pone lazos y nos pone límites y es parte de su gracia común en la que no nos deja hacer toda la maldad que quisiéramos hacer. Pero si Dios nos soltara las riendas y nos dejara hacer todo lo que nuestro corazón desea, hermanos, dejáramos ver lo depravado de nuestro corazón. Si Dios nos soltara las riendas, a ciertos personajes en la historia, Dios se las ha soltado. Él ha dicho, a ver, para que vea la humanidad hasta dónde puede llegar el hombre en maldad. Uno de ellos, muy conocido, Adolfo Hitler, Dios le soltó las riendas. También, haz lo que quieras. Y todos decimos, ay, ese Adolfo Hitler, qué malvado hombre. Y hermano, si pongo mi foto y la de Adolfo Hitler, ¿sabes cuál es la única diferencia? La gracia de Dios. Es la única diferencia, la gracia de Dios. Si Dios nos soltara las riendas, ¿qué no haríamos, mi hermano? ¿Qué no haríamos? La primera doctrina que Pablo nos explica y nos deja ver en Romanos capítulo 3 es que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda la voluntad de Dios, no hay quien entienda lo que Dios quiere para él. No hay quien busque a Dios. Buscan a ídolos que se han creado en su imaginación, pero no al Dios de la Biblia. Todos se desviaron y por tanto, delante de Dios son inútiles, dice Romanos. Inútiles. ¿Inútiles para qué? Mi hermano, el ser humano ciertamente es muy inteligente para muchas cosas. Tan solo, mi hermano, veamos la tecnología. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano? Y uno dice, wow, qué inteligente es el hombre. Sí, en ciertas esferas, en ciertas áreas, somos muy inteligentes. Pero con respecto a nuestra vida espiritual y al conocimiento de Dios y a nuestra salvación, ¿sabes qué somos?
inútiles. Si el hombre es muy capaz de muchas cosas, tan solo mira, mi hermano, hace 100 años cómo era el mundo y míralo hoy. Estamos sorprendidos, mi hermano. Nosotros los millennials, discúlpeme, yo soy millennial, me tocó pasar de un milenio al otro. Y estamos acostumbrados a, desde que no teníamos nada de tecnología, ni siquiera un teléfono, ahora tener teléfono y tener internet y decimos, wow, en tan poco tiempo, ¿cómo ha cambiado el mundo? Y pasamos de un milenio a otro y decimos, ¿cuánto avance tecnológico? Es que el ser humano es muy inteligente para muchas cosas, pero con respecto al conocimiento de Dios y a su salvación, es inútil. Es inútil. ¿Qué puede hacer el hombre para ser salvo? Según Romanos capítulo 3. ¿Qué puede hacer el hombre para ser salvo? No hay nada que pueda hacer. ¿Por qué? Porque él está muerto espiritualmente. Mi hermano, ¿un muerto puede hacer algo? Si tú le dices a un muerto, por más hermoso que esté ahí acostadito en su ataúd, bien vestidito, con traje, y le dices, a ver, párate. Por más que le grites, incluso puedes golpearlo. Nunca lo hagas con un muertito, hay que respetarlos. No va a hacer absolutamente nada. Es un inútil. El ser humano en su condición natural es un muerto espiritual. No puede hacer absolutamente nada para su salvación. Por eso los discípulos en una ocasión dijeron al Señor, y el tema era la salvación, el tema no era la sanidad física, el tema no era la prosperidad económica, el tema era la salvación, y los discípulos dijeron, Señor, si es así, entonces es imposible que alguien sea salvo. Y Jesús les dijo, ¿a qué razón tienen? Eso es cierto, lo que acaban de decir es verdad. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. La primera doctrina, mis hermanos, nos habla de que el ser humano es un inútil con respecto a su salvación. No hay nada que él pueda hacer. Está perdido, condenado. Por ello, mis hermanos, como cristianos, no debemos confiar en nuestra bondad, sino solo en Cristo. Solo en Cristo, porque solo Él puede resucitar a un corazón muerto. Solo Él. Hermano, ¿sabes por qué tú estás aquí hoy? ¿Y por qué fulano de tal no está? Ay, hermano, porque pues yo soy más inteligente, hermano. Es que yo sí amo a Dios. ¿Estás seguro, mi hermano? ¿Sabes que la única razón por la que estás aquí es porque la gracia de Dios te alcanzó? Esa es la única diferencia. La gracia de Dios te alcanzó. Por tanto, nosotros no confiamos en nuestra bondad, no confiamos en nuestras buenas obras, confiamos solo en Cristo, porque Él pudo resucitar nuestro corazón muerto. Esa es la primera doctrina. Y me podría extender más, mis hermanos, pero voy a terminar de aquí a 3 años, como el estudio que tomamos. Así que vamos a seguir con nuestra segunda lección. Nuestra segunda doctrina, que son como lecciones, ¿verdad? Así que con la primera doctrina, mis hermanos, estamos desarmados. No podemos hacer nada con respecto a nuestra salvación. Estamos perdidos para siempre, condenados. Pero nuestro Dios tiene un plan y armó un plan para salvarnos. Y la segunda doctrina se llama elección incondicional. Elección incondicional. Vamos a Efesios capítulo 1. Ahora vayamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice la palabra de nuestro Dios, una vez más el apóstol Pablo, y es que qué sabiduría le dio Dios al apóstol Pablo. Era un inútil igual que todos los seres humanos, pero Él lo rescató, lo salvó, lo transformó, le reveló el evangelio. Y miren lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, y grábense bien estas palabras, mis hermanos, según el puro afecto de su voluntad. Ay, el apóstol Pablo es, pero frío, frío al hablar. No teme ofender a nadie, no teme que alguien se incomode. El apóstol Pablo dice a los hermanos efesios: mis hermanos, ¿saben ustedes por qué son salvos? Porque Dios los eligió antes de la fundación del mundo. ¿Y sabes qué fue lo que Dios vio en ustedes para elegirlos? No vio nada. O sea, no hubo una cualidad buena que dijera: yo voy a salvar a Isaac, porque pues Isaac como que él sí me busca. No había nada en mí bueno, nada. ¿Cómo termina diciendo el apóstol Pablo que nos salvó, nos eligió por el puro qué? Por el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué él así lo quiso? Simplemente dijo: yo te voy a salvar. Y no te pido tu opinión. No te pido tu opinión. Te voy a salvar y te voy a transformar y te voy a hacer santo y te voy a meter en un proceso de santificación para que te parezcas a mí. Pero es que yo no quiero. Tú estás muerto. Tú estás muerto. Te voy a resucitar, te voy a salvar. Mis hermanos, la doctrina de la elección incondicional, aquí también empiezan los debates con muchas corrientes cristianas, con muchos de nuestros hermanos en Cristo, porque algunos dicen: es que Dios nos eligió porque Él sabía que lo íbamos a escoger. Dios nos salvó porque en su preconocimiento Él vio y dijo: Isaac, va a llegar un momento que le van a predicar y él sí va a querer, entonces yo lo voy a elegir. ¿Qué elección es esa tan rara? Que Dios elija a alguien porque Él sabe que si alguien lo va a escoger. ¿Realmente hubo una elección de parte de Dios? ¿O fue el hombre quien elige? Pues es el hombre quien elige entonces. Pero mis hermanos, Dios nos escogió y nos eligió por el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es algo puro? Si te dijeran: mi hermano, esta agua tiene un poquito de Coca-Cola, un poquito de Pepsi, un poquito de Fanta, te me vienen puros refrescos a la mente. Pero es agua pura, ¿me creerías? Dice: me acabas de decir que tiene tal sustancia. No es agua pura. Mi hermano, si Dios nos salva y dice Dios: yo te voy a salvar, pero yo pongo el 99% y tú el 1%, ¿es el puro afecto de su voluntad o ya hay mezcla? Pues ya hay una mezcla, ya no es puro. Pero el apóstol Pablo dice que nos salvó por el puro afecto. No hubo mezcla, hermanos. No, yo pongo el tanto y tú pones el tanto. ¿Qué te parece? Sí, Señor, sí quiero. No hubo mezcla. Fue por el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. ¿Y qué lo motivó? No lo sabemos. Eso está en el corazón de Dios. Pero no hubo nada bueno que viera en nosotros para salvarnos, para elegirnos. Por ello, mis hermanos, las doctrinas de la gracia nos humillan. O sea, no deberían de existir cristianos orgullosos con respecto a la salvación. No deberían de existir: voy a creer, yo soy salvo y tú no, cabeza dura. Pues si tú eres salvo es porque a Dios así le agradó y Dios te salvó. No hay razón para el orgullo espiritual. No lo hay. Una de las 5 solas, la última, ¿la recuerdan cuál es? Soli Deo Gloria. Y toda la gloria es para Dios, solo a Dios la gloria, porque con respecto a nuestra salvación, toda la gloria se la lleva a Él. Nada para nosotros, porque Él nos eligió por el puro afecto de su voluntad. No fuimos elegidos por ser buenos, no fuimos elegidos porque íbamos a aceptar a Cristo, no fuimos elegidos porque Dios vio alguna bondad en nosotros, sino porque Dios quiso mostrar su bondad, no la nuestra. Dios quiso mostrar su misericordia salvando a enemigos. De hecho, Efesios dice que éramos enemigos de Dios.
Efesios 2 me encanta porque podemos tener las siguientes dos ilustraciones. Imagina, mi hermano, Efesios capítulo 2 dice que Dios nos salvó no por obras para que nadie se gloríe, que estábamos muertos espiritualmente, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Piensa en las siguientes dos imágenes, y aquí está la diferencia entre el pensamiento de muchos cristianos. Imagina un helicóptero, o imagina un hombre en el fondo del mar, muerto en el fondo del mar. Y va pasando un helicóptero con un hombre que sabe que en el fondo de ese mar está quien era su peor enemigo. Y le dice al piloto, da vueltas aquí, detente por aquí, no sé cómo funcionan los helicópteros, pero por aquí detente, me voy a arrojar y voy a sacar a ese hombre. Oiga, señor, pero es que es su peor enemigo. No me importa, yo lo voy a salvar. Y lo saca del mar, lo sube al helicóptero y en el helicóptero lo revive y le da vida, lo resucita. Piensa en la siguiente imagen, en otra más. El mismo helicóptero pasando por allí, ese mismo hombre y abajo un hombre ahogándose. Y por cierto, el peor enemigo del hombre que está arriba del helicóptero le dice, es mi peor enemigo, pero lo voy a salvar. Espérate, detente poquito aquí, y arroja una cuerda y le dice, agárrate de la cuerda, te voy a salvar, no importa que seas mi enemigo. ¿A cuál de estas dos imágenes se parece la salvación? ¿Al que le arrojan la cuerda o el que se arroja para rescatarle y darle vida? El que se arroja para rescatarlo, mi hermano. Eso fue lo que hizo Dios mandando a Cristo. No nos envió un paracaídas. Digo, pues sálvese el que pueda. Yo ya hice lo que tenía que hacer, morí en la cruz, así que quien quiera ser salvo, yo ya dejé el caminito. No, eso no hizo Dios. Eso no hizo Dios. ¿Sabes por qué? Porque nadie se hubiera agarrado de la cuerda. Nadie se hubiera agarrado de la cuerda. ¿Sabes por qué? Porque estábamos muertos. Hubiera sido una burla de parte de Dios. Sálvese el que pueda. Oiga, señor, pero ya está muerto. Yo ya hice lo que pude. Que se salve el que quiera. No, Él se arrojó, nos rescató, nos dio vida, nos dijo, ya no eres más mi enemigo, ahora eres parte de mi familia. La doctrina de la elección incondicional, que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, en lugar de hacernos sentir como, yo fui elegido, y los demás, chusmas. En lugar de hacernos sentir así, ¿sabes cómo debería de hacernos sentir? Totalmente agradecidos. Decir, Señor, y me salvaste a mí. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo era igual o hasta peor que los demás. Y me quisiste salvar a mí. La doctrina de la elección incondicional, por eso es elección incondicional. No hubo condición. Te voy a salvar, pero sí, no hubo condición. Nos salvó por el puro afecto, nos eligió por el puro afecto de su voluntad. Esta doctrina nos debería de llevar a la adoración, más que al orgullo y a la vanagloria, de decir, yo soy el elegido de Dios. No, a mí, Señor, a mí. No sé si alguna vez te pasó, y para pasar a la siguiente doctrina, yo nunca fui bueno para el fútbol, porque ni me gusta ni me gustará, yo creo. Ruego a Dios que no le guste a mi niño, si no me va a llevar al fútbol a fuerzas. Y cuando hacían sus equipos de fútbol, ¿creen que me escogían a mí? No me escogían a mí. Y se siente tan feo que estás allí como que escogen a mí, dame a fulano de tal. Y claro que empiezan a escoger a quiénes. Pues a los mejores. No, este es bueno para las patadas, no él, también. Ya cuando te vas quedando al final, como que dices, híjoles, qué feo. Y al final, pues dicen, pues con quién, pues nada más queda él, pues ya vente conmigo. Pero eso no hizo Dios, mis hermanos. Eso no hizo Dios. Dios vio que éramos los peores en fútbol. Un ejemplo, ¿no? Y dijo, lo escojo a él. Pero él no sabe, no me importa. Lo quiero a él, en mi equipo. Eso fue lo que hizo Dios.
No vio ninguna cualidad para decir, a él lo escojo por esto. No hubo ninguna cualidad. Elección incondicional. Hemos visto la doctrina número 1 que se llama depravación total. Hemos visto la doctrina número 2 que se llama elección incondicional. Pasemos ahora a la doctrina número 3 que se llama expiación limitada. Y aquí vamos a entrar con problemas. Espero que no. Pero es que si seguimos la lógica de estas doctrinas, mi hermano, Dios es un Dios de lógica. Dios no es irracional. Dios es el ser más razonable que puede haber. Él es la verdad. Como dijo un teólogo, Él es la verdad verdadera. Él es la verdad verdadera. Por eso no le podemos quitar ninguna doctrina a esta enseñanza. Ay, me quedo con la primera y la segunda, hermano, pero con la expiación limitada no me quedo. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y aquí sí vamos a chocar con muchos de nuestros queridos hermanos, amados hermanos. Pero pues es lo que enseña la Biblia, pues. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Dice nuestro Señor Jesús, escribiendo el apóstol Juan, y aquí el tema es Jesús el buen pastor, y dice el versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Muy bien. ¿Qué quiere decir esta doctrina de la expiación limitada? Que Cristo murió por sus ovejas. Todos decimos amén, ¿verdad? Porque es lo que acaba de decir Juan. Cristo murió por sus ovejas y por nadie más. Por nadie más, ¿eh? Por eso se llama expiación limitada. Ah, hermano, pero Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, necesitaríamos un estudio completo para hablar de Juan 3:16, pero brevemente te lo explico. Los judíos tenían en su pensamiento que solo ellos eran salvos, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Así que nosotros, así como el orgullo espiritual, ¿no? Que muchas veces tenemos como cristianos, yo soy el elegido de Dios, ay, Dios me eligió, no, a esos de allá, no, a esos no los eligió, yo soy especial, y todo eso lo somos, pero no debe despertar en nosotros orgullo, sino adoración. Juan 3:16, el apóstol Juan les está escribiendo. Y cuando los judíos leían este versículo, ay, hermano, les chocaba en la cabeza. Porque Juan 3:16 no está diciendo que Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos que habitan en el mundo. Eso no dice Juan 3:16. Por si acaso creías que eso decía, no está diciendo eso. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí la expresión mundo, si tú estudias todo el Evangelio de Juan, sin sacar un texto de su contexto para no crear un pretexto, y me dicen eso en el seminario, si sacas un texto de su contexto, creas un pretexto, y eso es lo que hemos creado con Juan 3:16. Un pretexto para decir, Dios murió por todos y cada uno de los seres humanos. Es que mi hermano, si Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos, entonces todos y cada uno de los seres humanos tendrían que ser salvos. Porque Cristo ya murió por ellos. Lo que Juan está diciendo es que la salvación se extendió a todo el mundo. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Dios tiene ovejas en Israel, tiene ovejas en Palestina, tiene ovejas en Irak, tiene ovejas en México, tiene ovejas en Canadá, tiene ovejas en todas partes del mundo. ¿Y sabes por quién murió? Por esas ovejas de todo el mundo. Dios ha elegido de todo el mundo, no solamente judíos como ellos creían, somos el pueblo elegido. Y Juan dice, no, discúlpenme, pero porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y fíjense lo que dice,
para que todo aquel que en Él cree, ¿quiénes van a creer? Las ovejas. Volvamos a leer el pasaje de Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Es decir, cuando el buen pastor llama a sus ovejas, ¿sabes qué hacen sus ovejas? Resucitan. Cuando Él dice, sígueme, en ese momento, hermanos, se da el nuevo nacimiento. Y éramos impíos, transgresores de la ley de Dios, no nos importaba Dios, solo me importaba yo, y de repente escuché un sígueme a través de una predicación, a través de un discipulado, a través de un cualquier medio que Dios usó para llamarme. Y entonces digo, sí, Señor, yo quiero seguirte. ¿Sabes por qué respondiste a ese llamado, mi hermano? Porque fuiste elegido. Porque eres oveja, y por eso respondiste, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y todos aquellos que no siguen a nuestro Señor Jesús durante toda su vida, pues mi hermano, pues no son ovejas del Señor. No son ovejas del Señor, y por eso nunca le siguieron. Y por más que tú les digas y les vuelvas a decir y les dices, pero cabeza hueca que tienen, no, mi hermano, es que pues no son elegidos. No son elegidos. Tú respondiste porque tú eres elegido. Les digo que es una doctrina chocante para nosotros. Nos humilla. Nos hace decir, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué Dios nos salvó a todos? Porque no estaba obligado a hacerlo, mi hermano. Él es el rey soberano, Él hace lo que quiere con su creación. ¿O acaso, mi hermano, si tú hicieras unos muñequitos? De hecho, el apóstol Pablo, hablando de este tema, en Romanos capítulo 10, desde el 9, 10, comienza a hablar de este tema, y parece que tiene a un adversario, alguien con quien está debatiendo imaginario, y le dice, ¿o acaso quien vasija alguna vez le dice al alfarero, ¿por qué me has hecho así? ¿Hay alguna vasija de barro que alguna vez se le ponga a su alfarero y le dice, oye, ¿por qué a mí me hiciste vasija de deshonra? Y aquí las vasijas de deshonra eran esas vasijas que se usaban para hacer las necesidades que como seres humanos teníamos que hacer. ¿Acaso una vasija le dice a su hacedor, ¿por qué me has hecho vacinica? ¿Alguna vez has visto una vacinica que se le oponga a quien lo creó y le diga, ¿por qué me has hecho vacinica y no me hiciste un plato para comer? ¿Y quién te crees tú, hombre, dice el apóstol Pablo, para ponerte contra él y decirle, ¿y por qué a mí sí y a él no? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees ante Dios para levantar la mano y reclamar y decir, ¿por qué, Señor? Eso es una injusticia. No es injusticia, es gracia y misericordia que tuvo para con nosotros. Es gracia y misericordia, mi hermano. Y con nosotros, los que se van a perder por la eternidad, no es injusticia. ¿Sabes qué va a mostrar Dios? Su justicia. Pero nunca Dios es injusto. O es misericordioso y bueno, o es justo y castigador. Por eso les digo que el Dios de la Biblia no nos gusta. Y creemos, nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Como dice el profeta, la torpeza del ser humano corta un árbol. ¿Recuerdan el pasaje del profeta? Creo que es Jeremías. Corta un árbol, saca leña, pone para hacer unas tortitas, prende el fuego, se prepara torta, se prepara una comida, dice, ¡ay, me sobró un pedazo de tronco! Me voy a hacer un ídolo. Y empieza a formar un dios, un ídolo, que se parezca a mí, y empieza a formarse. ¡Ay, me quedó bien hermoso! Y después lo pone ahí enfrente de él y le rinde culto. Esa es la torpeza del ser humano. Ay, hermanos, a gente idólatra, ¿verdad? Hermano, muchas veces como cristianos hemos hecho lo mismo, creándonos y formándonos un Dios en nuestra mente, pero no es el Dios de la Biblia, ¿eh? Y nos creamos un Dios lleno de todo amor, que acepta a todos por igual y dice, todos son mis hijos, vengas, no importa que te portes mal, no importa que hayas violado, no importa que hayas secuestrado, no importa, no, a mí no me importa eso porque yo soy todo amor. ¿Te gustaría realmente un Dios así? ¿Te gustaría realmente un Dios así, mi hermano? Que
que al final, en el juicio final dijera, a ver, como yo soy bien amoroso y morí por todo el mundo, pues todo el mundo es salvo. Y dirías tú, oye Señor, pero ese hombre violó a mi hija. Yo soy amor. Yo soy amor. Oye Señor, pero ese hombre secuestró. Yo soy amor. ¿Te gustaría realmente ser Dios? ¿Sí te gustaría, hermano? Es que ese es el Dios que nos hemos hecho en nuestra mente. El Dios todo amor. No eres también un Dios justo que castiga. Y al final, en el juicio final, mis hermanos, mucha gente se va de esta vida sin recibir lo que merecen. Pero en el juicio no podrán esconderse. Y estará Dios como un juez justo diciendo, ven para acá. Ay, ¿por qué a uno sí? ¿Por qué a ellos no los castigas? ¿Por qué a Isaac no lo castiga? El Señor sí también fue un pecador, hizo y deshizo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por él. O sea, no es que me pasó y no es que nos pasó nuestros pecados por alto, mi hermano. Ay, pues como el hermanito tal, la hermanita tal me caen también. Pásate por acá, así como, pásale, que no vean. ¿Eso qué convertiría a Dios? En corrupto y en injusto. No, a ver, tú también eres pecador, dice Jesús. Padre, yo ya te pagué lo que él te debía. Sí es cierto. Imagina, mi hermano, que tu hijo tiene una deuda que él no puede pagar. Y dices, ay, mi hijo, quisiera darle la lección y el escarmiento, pero se la voy a pagar. Y llamas a su adversario y dices, a ver, ¿cuánto te debe, mi hijo? Ya para que lo dejes de molestar. ¿Cuánto te debe? Me debe tanto. Ahí está, órale, ahí está el cheque. Ya no molestas a mi hijo. ¿Qué harías si ese mismo hombre sigue molestando a tu hijo y diciéndole, págame, pero si mi papá ya te pagó a tu papá, pero tú no? Págame, no te voy a dejar hasta que me pagues. ¿Qué harías con ese hombre? Pues oye, pues lo demandas y pues ahora el que va a pagar vas a ser tú. Lo mismo sería con Dios si nos quisiera cobrar algo que Cristo ya pagó en la cruz. Ya pagó por nuestros pecados. Dice Dios, sí es cierto, ya pagaste por él, hijo, pásale. Pero tú no quisiste confiar en Cristo. Pero es que yo no fui elegido. Esa es la excusa de todos los seres humanos. Pero mi hermano, el ser humano no escoge a Dios porque no quiere. La muerte espiritual tiene que ver con que el ser humano no quiere escoger a Dios. No quiere y ni puede. No quiere ni puede. No, el Dios de la Biblia a mí no me gusta. Prefiero hacerme un ídolo a mi imagen y a mi semejanza. La doctrina de la expiación limitada lo que nos enseña, mis hermanos, es que Cristo nuestro Señor en la cruz murió solamente y exclusivamente por sus elegidos. Fue por ellos que murió y pagó hasta lo último por ellos. De lo contrario, mis hermanos, si Cristo hubiera muerto en la cruz por todos y cada uno de los seres humanos, entonces, si Cristo ya pagó la deuda de todos y cada uno de los seres humanos, ¿quién tendría que condenarse? El ejemplo que les puse, pues nadie, porque ya Cristo pagó, pero Él no pagó por todos, solo pagó por sus escogidos, por sus elegidos. Una doctrina media, no te pega, así no dices, como que no me gusta. Pero créeme, hermano, el conflicto está en nuestra mente y en nuestras emociones. Porque ese conflicto no está en la Biblia, ¿eh? La Biblia es bien clara, bien clara. La expiación limitada, con la doctrina de la expiación limitada, o esta doctrina nos enseña que Cristo no compró una oferta para ver quién la obtiene. Yo ya pagué aquí, la pongo en oferta, ¿eh? No, la doctrina de la expiación limitada nos dice que Cristo murió para pagar con certeza hasta lo último que debíamos y para asegurar nuestra salvación. En Juan capítulo 16, en la oración sacerdotal, cuando nuestro Señor está a punto de ir al Gólgota, nuestro Señor le dice al Padre, ahí orando Él, le dice, de los que me diste, ninguno perdí. ¿Cuántos va a perder el Señor?
de los que el Padre le dio? Ninguno. No, Él se hace bien su trabajo, mi hermano. Él se hace bien su trabajo. El Padre le dijo, mira, te doy tantas ovejas, págame por ellas y son salvas. Y Jesús le dice, pues de las ovejas que me diste, ninguna voy a perder. Solo una se va a perder de los discípulos, hablando de los discípulos, que es el hijo de perdición. O sea, lleno de perdición. Lleno de perdición él. El hijo de perdición. Y hay muchos hijos de perdición. ¿Por qué se les llama hijos de perdición? Porque probaron del don celestial, porque supieron que Cristo murió en la cruz, pero al final se desviaron, se fueron y nunca regresaron al camino. Como el apóstol Juan dice en su carta, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y se fueron para demostrar eso, que no eran de nosotros. Es hay mucha gente, mi hermano, que está entre nosotros, pero que se va. Si yo me acuerdo que esa persona antes iba al templo, antes, y ya no, pues no era de nosotros, no era elegido, no era salvo, no era oveja. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada. Vamos con la doctrina número 4 porque creo que ya me extendí. Se llama gracia irresistible. Gracia irresistible. Juan capítulo 6, versículo 37. Ya hablábamos hace un momento de este pasaje. Vamos a leerlo. Juan 6, 37. Dice los mensajes que son temáticos y de estudio, mis hermanos, híjole, esos son por más que uno quiere ser breve. Juan 6, 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Gracia irresistible. ¿Quién enseña esta doctrina? Que cuando el Espíritu Santo llama a un pecador, su gracia vence toda resistencia y no puede haber imposición. Cuando el Señor llama a un pecador y este ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿qué crees, mi hermano? No se puede resistir al llamado de Dios. No se puede resistir, pues se llama gracia irresistible. No se puede resistir. Escucha el mensaje y dice, sí, yo quiero que el Señor me perdone mis pecados. Sí, yo quiero que el Señor me cambie, yo quiero que el Señor me transforme. No se puede resistir la gracia de Dios. Ay, hermano, y entonces, y la gente, porque el apóstol Pablo en otra ocasión, el apóstol Pedro, perdón, y no tengo mucho tiempo para explicarlo, mis hermanos, solo estamos viendo así una vista panorámica. El apóstol Pedro más tarde les va a decir a los judíos, ustedes resistieron la gracia de Dios, el llamado de Dios. Ahí está, hermano. Y es que hay muchos pasajes, mis hermanos, que podríamos sacar de su contexto para decir, pero es que la Biblia también enseña esto. Lo que el apóstol Pedro está diciendo allí, que todos aquellos que no son salvos, no son ovejas, no son elegidos, ¿sabes qué hacen con la gracia de Dios? La resisten. Porque están muertos. No pueden responder. ¿Se acuerdan de Jesús clamando ahí en Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos? ¿Pero qué? Pero tú no quisiste. O sea, el impío, el que no es oveja, el que no es elegido, sí resiste esa gracia, y no responde a ella. No responde a ella. Por eso un teólogo, recordando la Reforma, Juan Calvino, decía que hay dos tipos de llamado de Dios. Y no tenemos el tiempo para explicarlo también con la palabra de Dios porque no sabe, tendríamos más tiempo. De hecho, yo lo hago para que se hagan esas inquietudes y después de las 5 solas, a ver si nos aventamos las doctrinas de la gracia en estudio. Les prometo que no nos vamos a tardar 3 años. Lo vamos a tratar de reducir por lo menos a unos 3 meses. Y va a ser un gran esfuerzo. ¿En qué estaba? Se me fue por el anuncio. Los impíos resisten la gracia de Dios porque están muertos espiritualmente. Pero el que es elegido desde antes de la fundación del mundo, cuando escucha el llamado de Dios,
mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Ellas me resisten, ¿no? Me siguen. No se pueden resistir al llamado de Dios, al llamado de Cristo. No se pueden resistir y siguen a Jesús. Esta es la doctrina de la gracia irresistible. No se trata de una imposición, sino de un cambio de corazón que hace que la persona quiera venir a Cristo. Es que cuando el Señor nos llama, hablaba del llamado externo y del llamado interno. Juan Calvino decía que hay dos tipos de llamado. El llamado externo es el que Dios llama a todos los hombres para que se arrepientan. Y todos escuchan ese llamado con los oídos o con la oreja, pero no con el corazón porque están muertos. Y la resisten. ¿Arrepentirme de qué? Si yo soy bueno. ¿Arrepentirme de qué? Si yo no soy como fulano, de que se arrepienta él. Y resisten el llamado de Dios. Pero hay otro tipo de llamado, es el llamado interno. Ese es el llamado interno, es el que pasa del oído al corazón. ¿Y cuál es ese llamado interno? El que se hace a las ovejas de Cristo, a los elegidos, y les entra por aquí y les llega al corazón y resucitan. Y dicen, mi hermano, cuando venimos a Cristo y decimos, sí, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, ese es el primer acto libre que hacemos como seres humanos realmente. Cuando decimos, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, ese es el primer acto libre que estás haciendo. Y no porque te lo impusieron, sino porque tu corazón quiso y dijo, yo quiero. La gracia irresistible. Y mi hermano, si hoy sientes ese llamado en tu corazón, ¿sabes cuál es el mensaje de Dios? No te resistas. Me parece contradictorio, pero no lo es. Mi hermano, si hoy sientes ese deseo de venir a Cristo, ¿sabes cómo se llama eso? Es la gracia de Dios obrando en ti. Es la gracia de Dios obrando en ti. Por tanto, si hoy al estar explicando estas doctrinas tú dices, si yo soy un pecador, depravado, si Dios me soltara las riendas, ¿qué no haría? Pero Señor, yo quiero vivir para ti, quiero que me perdones mis pecados. Mi hermano, si tú sientes esa convicción en tu corazón, ven a Cristo. Que el que a Él viene, ¿recuerdas el pasaje? Él no lo echa fuera. No lo echa fuera. Hermano, pero ¿cómo sé si soy elegido? ¿No? ¿Cómo puedo saber si soy elegido? ¿Qué tal si me estoy esforzando y al final yo no soy elegido? Eso no te corresponde a ti, mi hermano. ¿Sabes qué es lo único que te corresponde? Venir a Cristo. Es lo único que te corresponde. En la puerta de la salvación hay un letrero que dice, vengan a mí todos los que quieran salvación. Y cuando entras, volteas y atrás dice, tú fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo y por eso entraste. No tienes que saber, ¿qué tal si no soy elegido? No, mejor ni le predico a fulano de tal porque, y si no es elegido, a ti no te importa eso, mi hermano, ni a mí. Debemos predicar porque quizás es un elegido y nadie va a venir a Cristo a menos que oiga la voz de Cristo a través de la predicación. Y cuando le decimos, Cristo te llama a que le sigas y que te conviertas a Él y que dejes tus pecados, y si Él dice, sí quiero a Jesús, entonces puedo decir, Señor, gracias porque le prediqué, mira, era uno de tus elegidos. Y si dice, ustedes están locos, estás demente, puedes decir, quizás no es un elegido y por eso no lo entiende. Ten misericordia de él, Señor. Quizás no es su tiempo o quizás no es elegido. Pero ves que en ningún momento tendría que sufrir el orgullo en nosotros. Impío, pecador, duro de corazón, ¿no? Quizás no es su tiempo, quizás más adelante. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible.
y la última, perseverancia de los santos. Por último vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: estando persuadido de esto, o sea, estando convencido, sin lugar a dudas, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué, mis hermanos? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De 100 elegidos, ¿cuántos van a ser salvos al final? ¿Cuántos, mis hermanos? 100. Estoy convencido de esto, dice el apóstol Pablo, que si Dios comenzó la obra en ti, Él no deja obras a medias, no deja obras negras como muchos. Ay, pues ya me dio flojera. No, el terreno está re duro. No, ya así la dejo. No, nuestro Señor, lo que empieza, lo termina. Y si Él comenzó la buena obra en ti, si comenzó a despertar en tu corazón el deseo de buscar de Dios, y comenzó en tu corazón a despertar ese anhelo de decir, yo quiero saber más de Dios, quiero comenzar a buscarte, Señor, quiero vivir para ti, es porque el Señor comenzó la buena obra en ti. ¿Y qué crees, mi hermano? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que nuestro Señor Jesús regrese. ¿Somos obras incompletas aún? Sí. Otra vez nos decía, haríamos bien pedirle a nuestra hermana Karina, a nuestro hermano Humberto que nos haga, no, y nada más es broma, Dice, ay, hermano, ya va 2 veces que nos lo dice, a lo mejor si nos lo están diciendo en serio. Que nos hagan unas playeras que atrás digan, obra en construcción, disculpa las molestias. Eso somos como cristianos. Y a veces cómo nos molestamos, ¿no? Unos con otros, decimos, ay, cómo me choca el comportamiento de este hermano, de esta hermana. A veces no la soporto, pero Señor, estamos en construcción. Ayúdame, Señor. Dame paciencia, Señor. Somos obras negras, mis hermanos, aún. ¿Hasta cuándo Dios va a perfeccionar esa obra? Hasta que el Señor regrese. Así que si buscabas una iglesia donde ya todos sean perfectos, mi hermano, si la llegas a encontrar, no vayas, porque la vas a echar a perder. No vayas, mi hermano, la vas a echar a perder. Déjalos con su perfección mejor. Y nosotros que somos imperfectos, que estamos en ese proceso, pues aguantémonos, soportémonos. Digamos, Señor, ayúdame a amar a mi hermano, Señor. Ayúdame a soportarlo, a tolerarlo, aunque me pone los pelos de punta. Pero ayúdame, Señor, a saber que está mi hermano en obra, en construcción. La doctrina de la perseverancia de los santos, mis hermanos, es la doctrina que me enseña que lo que Dios comenzó, lo va a finalizar. Lo que Dios llama, salva. Y a los que Dios salva, los guarda hasta el final. Nuestra seguridad de nuestra salvación no está en nuestra fidelidad, mi hermano. No está en nuestra fidelidad. De lo contrario, no estaría segura nuestra salvación, sino en la fidelidad de Cristo. La seguridad de nuestra salvación no descansa en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Cristo. Él prometió que si Él comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir aquí, esforzándonos también nosotros. Estamos en ese proceso llamado santificación. Dice, Señor, dame más hambre de ti. Señor, dame más deseo de vivir para ti. Señor, ayúdame a aborrecer cada día más el pecado. Señor, perfeccióname cada día más. En cierta ocasión, un cristiano antiguo, y ahora sí ya concluyo, dice que tuvo un sueño y veía que Dios le entregaba una hermosa perla en sus manos y le dijo, ten, cuídala. Y dijo, ¿y esto qué es, Señor? Es tu salvación. Gracias, Señor, por darme la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Pero a continuación llegó el demonio y le dijo, ¿a poco crees tú que esa cosa es la salvación? No, hombre, te está engañando Dios. Sí, mira cómo eres. ¿A poco eres salvo? Eso no es cierto. Te están engañando. Te quieren lavar el cerebro.
No es cierto. Arrójala al mar. Vas a estar allí cuidando esa salvación toda tu vida, perdiendo el tiempo. Mira ya cómo están disfrutando, y porque iba en un barco. Mira ya cómo están en el barco, y tú allí cuidando mi salvación. Arrójala al mar. Dijo, sí es cierto, ¿verdad? Y la arrojó. Y vio cómo se fue hundiendo, hasta que se perdió. Cuando se perdió, entonces él comenzó a sentir un gran dolor y dijo, era mi salvación. Y comenzó a sentirse frustrado, empezó a sentirse el peor de todos los hombres. Y el demonio allí, perdiste tu salvación, mira, te engañé, ya no es tuya, ya hiciste lo que yo te dije. Y de repente un ángel del cielo bajó y descendió hasta las profundidades del mar y sacó una vez más aquella hermosa perla. Y le dijo, ¿por qué estás llorando? Es que he perdido mi salvación. No, aquí está. Gracias, dámela. No, pero si me acabas de decir que es mía otra vez. No, todo el tiempo ha sido tuya, pero la voy a poner en las manos de Cristo. Porque si la vuelvo a dejar en las tuyas, la vas a volver a arrojar. El demonio te va a volver a engañar y vas a decir, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo? Mejor en las manos de Cristo está segura. Eso es lo que hace Cristo, mis hermanos. No pone la salvación en nuestras manos. De lo contrario, la arrojaríamos. Saliendo de aquí la arrojaríamos, mis hermanos. ¿Qué salvación yo voy a querer? El mundo tan hermoso que está. Yo que voy a andar la arrojaríamos al mar. Pero si nuestra seguridad de la salvación, y valga la redundancia, es segura, es porque está en las manos de Cristo. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta que nuestro Señor regrese. 5 doctrinas: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Eso enseña la Biblia. Nos guste o no nos guste, nos incomode o no nos incomode, esto es lo que enseña la Biblia. Gracias a Dios por su salvación. Inclina tu cabeza, vamos a Dios en oración.